Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Y empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Pues sin más dilación, empezamos con el programa de esta semana, que es de consultorio de fondos. Seguimos adelantando que la semana que viene creo que ya podremos decir los nombres de los libros firmados, que en total tenemos 4 libros, 2 de cada gestora, internacionales, que son los que vamos a sortear en el podcast. En anteriores ocasiones, que también he sorteado libros, lo que hemos hecho ha sido mediante un concurso y que, pues de alguna manera adivinaseis cómo iba a quedar cierto índice, etcétera. El que más se aproximara pues será el que ganaría. Bueno, pues creo que lo vamos a hacer un poco similar. En cualquier caso también se admiten sugerencias para ver cómo se hace, porque el concurso, porque al final no queremos hacer un sorteo, que hay que ir ante notario y es un poco más de lío, sino que con un concurso pues se hace un poco más dinámico. Bueno, pues sin más dilación, creo que la semana que viene ya estaré en condiciones, ya me habrán llegado, prácticamente los tengo en las 2 gestoras, 2 libros de 2 gestoras diferentes, confirmados y demás, pero bueno, no quiero anticiparme hasta que no los tenga en mi poder, pero yo creo que a los oyentes os va a gustar bastante. También son de 2 gestoras de las que hablamos aquí en varios podcasts, con lo cual, pues más o menos vamos dando alguna pista, que han publicado libros, pero bueno, ya lo iremos, creo que la semana que viene ya estaré en condiciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, vamos con el consultorio. La primera pregunta me la hace Luis López, que dice: estoy empezando a invertir y conocer el mundo de los fondos. Tu podcast me parece muy interesante a nivel divulgativo, pues lo explicas bastante bien, sin excesivos tecnicismos. Y la pregunta es: ¿cómo tributan los fondos de inversión en España? Los fondos, mientras que tienes el dinero invertido, no pagamos nada. Esto lo que le llamamos de alguna manera es diferimiento fiscal. ¿Cuándo se paga exactamente? Cuando se paga exactamente es cuando vendemos las participaciones. Y digamos que se tributa por la ganancia obtenida, es decir, por la diferencia. Si hemos invertido 10.000 y al cabo de los años pues tenemos 20.000. Y eso se considera una ganancia patrimonial dentro del IRPF. Y aquí lo que vamos es pues a tipos impositivos. En el momento actual los tipos impositivos van por tramos, que los voy a decir. Hasta 6.000 euros se paga un 19%, de 6.000 a 50.000 se paga un 21%, de 50.000 a 200.000 se paga un 23%, de 200.000 a 300.000 se paga un 27% y por encima de 300.000 lo que se paga es un 30%. Bueno, aquí también se pueden ir haciendo ciertas conjugaciones. Si tenemos que vender y es una cantidad muy, muy relevante, pues a lo mejor resulta que tenemos que venderlo en 2 años, pues una parte a final de año y otra parte a lo mejor al inicio del año siguiente, con lo cual nos vamos a años diferentes. Y la tributación, si es elevada, pues siempre será un poco menor. Vamos a dar también algún input más sobre esto. ¿Cuál es la ventaja de los fondos de inversión? Que podemos ir haciendo traspasos sin pagar ningún impuesto. Podemos cambiar de un fondo a otro sin tributar. No pagamos impuestos si vamos reinvirtiendo en otro fondo. Solo pagaremos cuando saquemos el dinero
Definitivamente. Esto lo que le hace bastante más ventajoso, sobre todo con relación a las acciones y los ETFs. También hay otros casos importantes, si son, por ejemplo, fondos que reparten dividendo. Si el fondo distribuye dividendos, sí que tenemos que tributar cada año por esos dividendos. ¿De acuerdo? En este caso se consideran rendimientos de capital mobiliario, pero si no vendemos, no tenemos que declarar nada en la renta siempre y cuando sean fondos de acumulación, que en la mayor parte de los casos siempre hablamos de fondos de acumulación. Cuando se tributa por dividendos, pues Hacienda lo que aplica normalmente es una retención del 19% a reembolsar, y luego eso nos lo tendremos que llevar a la renta del año siguiente, y también en función de la cantidad que nos han repartido como dividendos, también va por tramos, pues tendrá pues ciertos tramos, como decía. Por resumir, no pagamos impuestos mientras mantenemos la inversión, podemos traspasar de un fondo a otro sin tributar, solo pagamos obviamente al vender y por la ganancia, y también te puede servir que escuches el capítulo 285, donde hablamos un poco bueno, el secreto de los ricos para pagar pocos impuestos, que es un poco bueno, pues para cumplimentar esta contestación, ¿de acuerdo? Bueno, Carlos Gutiérrez nos hace la siguiente consulta. He recibido una importante cantidad de dinero por la venta de un inmueble y bueno, pues está entre dudas de si es un buen momento para invertir o esperar. Y al final esta es la pregunta del millón, y la pregunta un poco más repetida en muchas ocasiones, y muchas veces también es la pregunta que, digamos, más dinero hace perder a la gente, porque muchas veces planteamos el problema de forma incorrecta. Todos al final lo que queremos es entrar en el momento perfecto, y siempre pues hay miedo a que el mercado caiga justo antes de invertir. Sensación siempre lo tenemos de que ahora está caro. El problema muchas veces no es invertir mal, es no invertir nunca por esperar el momento ideal, porque nunca hay un momento ideal. Siempre hay ciertas turbulencias en mercado, y muchas veces contra más turbulencias haya y más noticias negativas, de alguna manera es mejor, porque los precios siempre son más bajos, ¿vale? Al final lo que nadie puede predecir es el mercado de forma consistente. El coste, pero debemos de tener una cosa en cuenta, el coste de esperar suele ser mayor que el de equivocarse. Un ejemplo, persona A invierte hoy. Pues bueno, no le dedica mucho más tiempo y invierte. Luego veremos a ver diferentes alternativas. Persona B espera 6 meses a que esto baje. Muchas veces ni baja y luego nunca entra. Con lo cual, bueno, pues se pierde un poco el estar en mercado. ¿Qué soluciones hay prácticas para esto? Pues muchas veces la mejor solución que hay es la de hacer inversiones periódicas. Es decir, tenemos una cantidad, pues la podemos... Hoy invertimos. Si vamos a tener una estrategia de muchos años, 10 años, al final no importa en exceso cuando invertamos, porque a 10 años el punto de entrada no es tan relevante. Pero bueno, vamos a darle que ahora mismo, que podría ser que estuviéramos en máximos, invertimos un 30% o un 40% en renta variable, y el resto de dinero en renta variable vamos haciendo aportaciones periódicas automáticas, incluso durante los próximos 3 años, con el dinero que sea. Pues al final, si tenemos 100.000 euros, pues es tan fácil como el 30% son 30.000, con lo cual tenemos 70.000 euros. Esos 70.000 euros vamos a dividir las aportaciones periódicas en los próximos 3 o 4 años. ¿Que vemos una corrección fuerte de mercado? Anticipamos bastante todas las aportaciones periódicas mensuales, y si no vemos correcciones, pues que se quede en piloto automático, y esa muchas veces es la mejor solución, porque en casi todos los escenarios lo que reduce es un poco el estrés, ¿eh? Bueno, al final muchas veces aquí también cuenta y mucho la parte emocional, porque el miedo muchas veces nos paraliza. El mercado siempre nos va a parecer incierto, pero si esperamos a sentirnos seguros, probablemente
siempre es tarde y no necesitamos encontrar el momento perfecto. Lo que sí necesitamos es estar tiempo en el mercado. Importante, muy importante, definir nuestro horizonte temporal, y esto va a ser lo que definas de forma correcta cuánto dinero debemos de invertir en renta fija y en renta variable. No es lo mismo tener un horizonte de 4 años que un horizonte de 15 años. Esto va a ser muy importante y esto es casi lo que tenemos que definir muy mucho, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. En este caso, Ángeles Pérez nos comenta lo siguiente. ¿Cuántos fondos debería de tener en mi cartera para un capital aproximadamente de 100.000? Pues yo para un capital de 100.000 pues me pondría ciertas premisas y, por ejemplo, máximo 7. Voy a poner algún ejemplo más. Para cartera de 1 millón, también máximo tendría 10. Y para una cartera de 2 millones de euros tendría como máximo 15, que es un poco como generalmente estructuro yo un poco las carteras. Con ciertas premisas, como decía. ¿Qué son ciertas premisas? Pues mira, nunca tendría menos de un 5% en cada fondo y no tendría nunca como máximo un 20% en cada fondo. Eso ya me hace tener una cartera que no esté excesivamente diversificada ni tampoco excesivamente concentrada, con lo cual vamos a tener una cartera robusta. Luego ya veremos a ver qué porcentaje de renta fija o de renta variable es adecuado en función de nuestro horizonte de inversión. Obviamente un horizonte de inversión de 2 años, pues yo tendría 100% renta fija. Un horizonte de 20 años, pues en el momento actual a lo mejor tengo que tener un 70% renta variable, 30% renta fija. En esos entornos me debería de mover. Que el mercado cae, eso a día de hoy, que hemos vuelto a mercados en máximos. Hace poco, pues si cogemos un índice director un poco, que puede ser el SP500, que tengamos de referencia, no es lo mismo que esté a 6.500 que a 7.000. Pues ahora vuelve a estar en 7.000, pues a lo mejor ahora debo de ser un poco más prudente. Obviamente, si lo vuelvo a ver en 6.500 o en 6.000 o en 5.500, cargaría muchísimo, ¿vale? Bueno, en estos entornos, de lo que hemos hablado del horizonte de 2 años o de 15 años, pues deberías de moverte o obviamente contratar los servicios de un asesor que te ayude con todas estas cuestiones. Muchas veces hay ciertos errores psicológicos, porque más fondos no es igual a más control. La realidad es que lleva a más complejidad y peor seguimiento de los mismos. Y en inversiones, que créeme que la simplicidad suele ser mucho más rentable que la complejidad, con lo cual, bueno, pues ese es un poco mi consejo. Siguiente cuestión, en este caso nos la hace Pedro Martín, y esta cuestión, es de las pocas veces que la he recibido en una consulta, en un consultorio, o por lo menos si la he recibido y la he contestado, ahora mismo no tengo memoria de que la haya contestado. Y dice que si merece la pena los fondos sostenibles ESG, o sea, a la hora de contratar un fondo, esto es importante. Y ahí yo voy a dar mi punto de vista, que es muy, muy absolutamente personal. Yo cuando miro métricas de un fondo, comparo un fondo, veo fondos, todo el tema de ESG, que sea artículo 7, que sea artículo 8, que sea artículo 6, yo no lo miro hasta el día de hoy, nunca. Me parece que no merece la pena. Yo cuando quiero invertir, pues al final quiero ganar dinero y a largo plazo. Quiero asociarme con gestores que sean honestos y que hagan las cosas razonablemente bien, y que esos gestores a su vez inviertan en empresas, pues que sean empresas que las lleve una familia, o que sean empresas, quiero decir, que hagan las cosas correctas. Con lo cual, pues bajo mi punto de vista, yo es que no lo miro, o sea, cero. Me da un poco exactamente igual los criterios. Insisto, esto es un tema personal. Si hay una empresa que hace las cosas correctas y lo hace todo conforme a las leyes medioambientales y demás, pues ya está cumpliendo. Y esa empresa puede ser una empresa minera o una empresa petrolífera. Bueno, pues y a lo mejor puede haber una empresa de otro tipo, sector, de donde sea, que bueno, pues por lo que sea tiene compromisos menos éticos, pero que un inversor como nosotros, y a nivel nosotros, que no somos nivel gestores, esas cosas no las podemos cuantificar. Y yo, los fondos con artículo 7, artículo 8 SG, yo no, es una cosa que la paso absolutamente por alto. Cuando invierto, lo que quiero es, si a ser posible, ganar dinero con un riesgo razonable y poco más, pero esas métricas no las contemplo. Carlos de Andrés hace la siguiente
cuestión. ¿Cómo te organizas para saber qué fondos tienen todos tus clientes? Entiendo que si tienes muchos clientes no será una labor sencilla. Bien, pues yo me organizo de la siguiente manera. Dentro de que no es, como dices, una labor sencilla, intento hacerlo buscando la sencillez, porque muchas veces la sencillez lo que me hace es gestionar importantes cantidades de clientes y importantes cantidades de dinero en fondos. ¿Por qué? Porque básicamente, y en un 95% de los clientes, no necesito ver la cartera de un cliente para saber lo que tiene, porque prácticamente me lo sé de memoria, prácticamente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que hago es que yo manejo en mis carteras no más allá de 15 fondos, entre todos, entre renta fija y renta variable. Y prácticamente yo cuando hago carteras no utilizo fondos mixtos. Los fondos mixtos me parecen adecuados para un determinado perfil de cliente que o se lo quiere hacer él solo o se lo quiere que se lo haga un asesor, pero prácticamente el gestor dentro de la cartera y del mismo fondo mixto ya va asignando pesos. Y él considera que hay que poner más exposición en renta variable, menos, pues eso ya lo hace a juicio del gestor. A mí, pues como asesor, lo que me gusta es un poco ir rebalanceando yo, porque si no, muchas veces si vamos rebalanceando y hay dentro fondos mixtos, nosotros hacemos una cosa, internamente el gestor está haciendo otra y a lo mejor pues creemos que tenemos una exposición del 50% y la tenemos del 30 o del 80, porque el gestor ya está haciendo cosas similares, con lo cual yo no hago fondos mixtos. Dicho eso, tengo fondos de renta fija y fondos de renta variable. Y prácticamente, como tengo 15, estoy con 15 fondos aproximadamente. Pues esos los tengo súper controlados y lo que siempre hago es una cosa, es decir, no paso de 15 fondos, es decir, no tengo fondos favoritos en el cual tengo que estar preasignando 50 fondos, que hace que tengas prácticamente como el síndrome de Diógenes dentro de muchos fondos favoritos, con lo cual esos fondos los tengo absolutamente monitorizados, sé prácticamente lo que están haciendo cada 2-3 días, cada 4 días, si suben mucho, bajan mucho, etcétera, con lo cual la cartera las tengo absolutamente monitorizadas. Sé que un cliente, pues Pepito Pérez de turno, pues es conservador y sé que dentro de su conservadurismo pues tenemos aproximadamente un 30% de renta variable y el 70% en renta fija y esa cartera pues con carácter previo ya está previamente predefinida, con lo cual lo tengo bastante controlado. Es más, es que en la mayor parte de las ocasiones, muchas veces, miro la cartera de mis clientes mejor que la mía propia. Que os puedo asegurar que es la cartera que menos miro. Y siempre aplico la misma frase, que es: si nos ocupamos del dinero de nuestros clientes, ellos se ocuparán del nuestro. Se ocuparán del nuestro a la medida de que, bueno, pues seguirán siendo clientes y no se irán a otro sitio, con lo cual, pues bueno, pues también de alguna manera es lo que yo le digo, que ellos se ocupan de nuestro dinero, por poner un símil. Vale, siguiente cuestión. Carlos Díaz nos dice lo siguiente: tengo 52 años y estoy construyendo una cartera de fondos para jubilación a 15 años vista. Habla del capital invertido. Bueno, lo vamos a obviar para no decir cantidades. Sí vamos a decir lo que hace aportaciones mensuales de 600 euros y busca una cartera agresiva con un potencial alto de rentabilidad, aunque la media final no sea perfecta, antes que una cartera más plana. Bueno, nos comenta los fondos que tiene, que son los siguientes. Tiene un 40% en el Fidelity MSCI World, tiene un 20% en Polar Capital, Automoción e Inteligencia Artificial. Yo el primero le tendría, el segundo no le tendría y ahora vamos a ver por qué. Luego tiene un 20% en el BlackRock Fund World Technology. Este fondo no lo tendría y menos con una ponderación del 20%, sí tendría un 10% en fondos tecnológicos y ahora vamos a ver dos opciones mejores que este tecnológico y luego por último tiene 20% en el Robeco Smart Energy Equities, que tampoco tendría. Y yo en este caso lo resumiría todo a que yo tendría, si quiero tener un Fidelity MSCI World, es decir, un fondo indexado al MSCI, yo tendría aquí el 90% y tendría el 10% en tecnológicos.
y esa sería mi combinación. A mi juicio, mejor que el BlackRock World Technology, pues tenemos el Fidelity Global tecnológico con el ISIN LU 121-383-6080, que ahora vamos a dar un repaso. Y tendría el Blue Box Global Technology Fund con el código ISIN LU 2092-176515. Y obviamente, por ponerle un poquito más de, vamos a llamarle, de salsa en la cartera, en lugar de tener esos dos fondos, tanto el Polar como el Robeco, pues claramente tendría el Baillie Gifford Long Term Global Equity, que es uno de mis favoritos y que en el momento actual presenta una muy interesante oportunidad de inversión a muy largo plazo. Y hablo de las dos cuestiones y lo pongo por delante. Muy interesante opción de inversión y a muy largo plazo, con el código ISIN IE00BK57W727. Mirar, el otro día tuve una reunión con los gestores del fondo y bueno, estuvimos dando un repaso, etcétera. Bueno, ahí me pasaron un archivo absolutamente interesante y que bueno, que viene a decir que ese fondo ha construido un montón de alfa mejor que el MSCI World a muy largo plazo. Alfa significa que lo ha hecho mucho mejor que el índice. Bien, en el momento actual y en los últimos 5 años tiene un alfa absolutamente negativa, es decir, lo ha hecho mucho peor. Cuando eso ha pasado, en los próximos años las rentabilidades que han tenido han sido espectaculares. Y obviamente lo que no sabemos es, oye, si esto va a pasar la semana que viene, y probablemente no pase la semana que viene, pero este fondo para los próximos 8 o 10 años yo creo que va a tener unas rentabilidades fantásticas, entre otras cosas porque sigue siendo un fondazo. Es una gestora que tiene 100 años, los gestores son dueños de la compañía, es decir, los intereses están absolutamente alineados y la rentabilidad a largo plazo ha sido espectacular. Y obviamente siempre han tenido periodos parecidos a estos, que cuando esto ha pasado es el mejor momento de invertir. Probablemente dentro de unos cuantos años siempre nos acordaremos y siempre diremos la misma frase. Qué buen momento era en el 2026 para haber comprado el fondo Baillie Gifford, tal, porque fíjate, desde entonces, y ya han pasado 5 años, el fondo ha subido un no sé cuántos %, o sea, una barbaridad. Pues lo mismo que siempre decíamos, oye, qué buen momento era la pandemia para invertir, qué buen momento era el año pasado cuando empezaron la crisis de los aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, estamos un poco en la misma derivada. Obviamente el fondo Baillie Gifford no es un fondo para todo el mundo, es un fondo súper volátil, que no todo el mundo aguanta esa volatilidad, pero es un fondo que a largo plazo lo hace súper bien y una, como digo, muy interesante opción de inversión en el momento actual. Vamos a dar un repaso a los dos fondos que hablábamos antes, tecnológicos, y en este caso vamos a empezar por el Blue Box Global Technology, ¿de acuerdo? Bueno, en la última revisión que tenemos del fondo nos comentaban lo siguiente, ¿vale? Este fondo ha llegado a superar en 150 puntos la rentabilidad de los índices desde el inicio. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, ha rendido un 6,6% anual por encima del SP500, que ya el SP500 en los últimos años, o sea, lo ha hecho espectacular. Con lo cual, bueno, pues es una muy interesante opción de inversión para un cliente que le gusten los fondos tecnológicos. Ojo, bueno, una estrategia con mayor calidad, diversificación y liquidez, como este fondo, logra generar un significativo alfa. Recordar que el alfa es lo que ganamos por encima del índice y siempre es lo que buscamos en un fondo, sin tener que estar sobreexpuesto a las megacap, es decir, a las 7 magníficas, ¿vale? Enfocándose en una selección de calidad y de alta liquidez. Ello destaca inclusive frente a la composición de los índices, que es donde el Blue Box Global Technology aporta una diversificación selectiva. Bueno, selectividad también en la exposición. En el momento actual es de solo el 30% versus el 70% que tienen los índices, con lo cual también una muy interesante
opción de inversión, ¿de acuerdo? Bueno, y también vamos a repasar, que también me llegó hace pocos días, sobre el Fidelity Tech, ¿vale? Que comentaban los gestores un poco lo siguiente. Bueno, a continuación comentamos el posicionamiento, puntos clave. Aunque el conflicto ha elevado la volatilidad, el impacto en el sector tecnológico podría ser menos acusado, debido a los modelos de negocio relativamente resilientes de muchas compañías tecnológicas. No anticipamos un impacto directo y material en la cartera como consecuencia del conflicto, dada la amplia gama de posibles escenarios. No prevemos un reposicionamiento del fondo en respuesta a los sucesos de corto plazo. El fondo mantiene una pequeña exposición a Israel a través de 2 posiciones, ambas empresas globales cuyos motores económicos y bases de clientes se encuentran mayoritariamente fuera de Oriente Medio. Conflicto en Irán, implicaciones para la cartera. El conflicto en Oriente Medio afecta al sentimiento de riesgo en el corto plazo y contribuye a mayores fluctuaciones de los mercados. En el sector tecnológico, esta volatilidad geopolítica puede verse amplificada por el escrutinio sobre el software y las preocupaciones en torno al riesgo de disrupción impulsada por la inteligencia artificial, pero sin que esto se deba a ningún cambio en los fundamentales. Somos conscientes de que unos precios del petróleo más elevados pueden añadir presión inflacionista y afectar a la confianza y el gasto del consumidor. No obstante, el impacto en el sector tecnológico podría ser menos pronunciado debido a los modelos de negocio relativamente resilientes de muchas empresas tecnológicas. Las grandes plataformas tecnológicas y negocios de software suelen estar integrados en el uso diario de los consumidores y en las operaciones centrales de negocio, respaldados por modelos de ingresos recurrentes y bases de clientes completamente diversificadas, lo que puede aportar cierto grado de visibilidad de beneficios en periodo de incertidumbre macro. En cuanto a la exposición de la cartera a la región, el fondo tenía aproximadamente un 0,60% de exposición a Israel. Comentan que esto era a 26 de febrero del 2026, principalmente a través de la empresa NICE y Mobileye. NICE es un proveedor global de software empresarial, líderes en soluciones de contact center como servicio, así como en soluciones de prevención de delitos financieros y cumplimiento normativo. Se encuentra en más de 150 países, con equipos de ingeniería distribuidos y obtiene la mayoría de sus ingresos en Norteamérica. Su acción cotiza en la bolsa de Tel Aviv y el fondo mantiene el ADR estadounidense. Por su parte, Mobileye es una compañía de tecnología de conducción autónoma domiciliada en Estados Unidos y con sede en Israel, que cotiza en el Nasdaq y tiene clientes distribuidos internacionalmente en los principales mercados automovilísticos. La producción se subcontrata a fabricantes internacionales de semiconductores. Ambas empresas cuentan con motores económicos y bases de clientes fuera de Oriente Medio y no anticipamos un impacto directo sobre ellas en el conflicto. Seguimos monitorizando la situación de cerca, incluida la evolución de las dinámicas de las cadenas de suministro en el sector tecnológico en general, reconociendo que la situación sigue siendo fluida. También hablan un poco de la volatilidad del software, que últimamente las acciones de software las están castigando muchísimo. Dicen lo siguiente: como explicamos en un artículo el mes pasado, la volatilidad del software originada antes del conflicto de Irán fue debida a una reacción exagerada e indiscriminada del mercado ante los posibles riesgos de la inteligencia artificial, pero nuestros estudios sugieren que es improbable que el ritmo de la perturbación sea tan inmediato o tan universal como sugieren las valoraciones actuales. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar con equipos directivos de empresas, expertos del sector y profesionales internos de tecnologías de la información. Nuestra conclusión es que los operadores consolidados conservan importantes ventajas estructurales y, lo que es lo más importante, tiempo para adaptarse. Conclusión. Nos mantenemos centrados en los fundamentales a largo plazo, más que en los acontecimientos geopolíticos a corto plazo. Dada la amplia gama de resultados posibles, no preveemos que el fondo se reposicione en respuesta a eventos de corto plazo. Los ajustes de la cartera continúan guiados por el análisis bottom-up. Bottom-up significa que ellos lo que hacen es invertir empresa a empresa y no van, digamos, por
por análisis macroeconómico. Si una empresa les gusta y aunque cotice en Israel o en Estados Unidos es susceptible de entrar en cartera y demás, pues la meten. Y eso es a lo que se refieren con bottom-up, ¿vale? El fondo está diversificado por geografías, mercados finales y modelos de negocio y se constituye mediante una selección disciplinada de valores con énfasis en la posición competitiva, la resiliencia financiera y la disciplina en la valoración. Seguimos evaluando los riesgos en toda la cartera manteniendo un enfoque de inversión prudente y de largo plazo. Bien, una métrica que vamos a dar un poco para que veamos. Quiero decir, a todo el mundo le gusta invertir en un sector que en los últimos años lo ha hecho fenomenal, ha ido como un tiro y puede ser lo que está pasando con estos fondos tecnológicos. Pero vamos a poner un poco en contexto esto. Mirad, este mismo fondo, el Fidelity Technology, desde el año 1999 hasta el 2014, es decir, 15 años, tuvo una rentabilidad de 0. Es decir, no tuvo rentabilidad. Y ahora la pregunta es, oye, vamos a ver, tenemos que mirarnos al espejo y hacernos la pregunta. Si yo invierto en un fondo, ¿voy a ser capaz de estar 15 años en el mismo fondo sin moverme y sin que tenga rentabilidad? ¿Que ya ha pasado en el pasado y no es susceptible de que vuelva a pasar en el futuro? ¿Seré capaz? Porque al final esa es la pregunta. Claro, ahora vemos que desde el año 2016 hasta el año 2026 este fondo ha hecho un por 6, es decir, ha multiplicado por 6. Al final, la rentabilidad que no ha obtenido en los primeros 15 años la ha obtenido de sobra en los 10 siguientes. Es decir, si nosotros hemos invertido en el año 1999 hasta hoy, es decir, en 26 años hemos hecho un por 6, que tampoco está nada mal. Pero susceptible de estar 15 años. Es que 15 años, para que nos hagamos una idea, que parece que es poco tiempo, pero son 15 por 12, son 180 meses. Pero es que si lo llevamos a días, son 65.000 días, 65.000 veces que en un momento dado vamos a estar viendo ese fondo sin subir, o bajando un 30, un 40, un 50 y un 65.000 días, que son muchos días para un inversor, que obviamente el 99% de los inversores no tiene esta paciencia. Y entonces hay que verlo en perspectiva. Yo, por eso, invertir en el sector tecnológico, bueno, puedes hacerlo, nunca lo hagas con más de un 10% de tu cartera, porque puedes estar mucho y al final es que acabas claudicando, y acabas claudicando probablemente en el peor momento. Es decir, cuando muchas veces el fondo, obviamente no la semana que viene, pero a los 6 meses se da la vuelta, luego ya compras mal y tarde y haces un absoluto desastre. Con lo cual ese es un poco mi consejo a la hora de invertir en fondos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y sobre todo quería traeros un poco, poneros en perspectiva las rentabilidades a muy largo plazo, ¿de acuerdo? Bueno, Carlos nos hace una pregunta con un email que pone aquí comando, ¿vale? Dice lo siguiente: primero de todo, quisiera agradecer la labor informativa que realizas y compartir tus conocimientos, humildad, que a día de hoy no es muy habitual. Bueno, entrando al trapo, quiero hacer una consulta para el consultorio. Por ejemplo, una cartera diversificada, a medida que va creciendo, se quiere añadir alguna tipología de productos de empresas que no disponía anteriormente, en este caso un fondo de Small y Mid Cap. ¿Me puedes indicar un fondo Small y Mid Cap europeo para el largo plazo para entrar con DCA cada mes durante los próximos 6 meses en estos momentos para después yo poder analizarlos? Vale, te voy a traer 3 ejemplos de fondos. En este caso vamos a hablar del BNY Mellon Euroland. Es un fondo de pequeñas compañías de renta variable europea con el código ISIN IE 000-386-7441. Es un muy buen fondo, a largo plazo lo hace bastante bien, y eso que en los últimos años, digamos que las empresas de pequeñas compañías de renta variable europea no es de lo que mejor lo ha hecho. Y este fondo ha multiplicado por más de 2 en los últimos 10 años.
Bueno, otro fondo, en este caso ya de pequeñas compañías globales, que es de la gestora Bailey Gifford Discovery, con el código ISIN IE00BJ5JS224. Y en este caso un fondo de una gestora española que es Valentum, con el código ISIN LU 2525865122. Cualquiera de las tres opciones te van a ser muy, muy satisfactorias. Y obviamente si haces DCA, que es inversiones periódicas, mucho mejor. Bueno, Fermín nos hace la siguiente consulta. Buenas tardes, Eusebio. Estoy pensando en traspasar partes de las participaciones que tengo en el Robeco Global Consumer Trend a algunos de tus fondos favoritos, en concreto Paradigma Value o al Sigma Internacional. Tengo dudas porque son fondos que se han portado bien frente a otro que no lo viene haciendo bien. Bueno, esta es pues muy buena pregunta, pero vamos a ver. El Paradigma Value, en lo que llevamos de año, va subiendo un 20%. Y por cierto, desde el año pasado que hicimos la entrevista en un gestor, sube un más 65. Lo digo el más 65 porque muchas veces repaso carteras de clientes y veo el más 65 y es que hasta yo mismo me sorprendo y digo, ¿más 65? Pero pues llevo un año este fondo. Pues sí. Pues llevo un más 65 prácticamente pues desde hace un año o 13 meses, que es un poco desde que hicimos la entrevista al gestor. Entonces, a ver, a mí no me gusta invertir cuando el fondo sube un más 20 en el año. Pasa un poco con el Sigma, algo parecido, aunque no en tal medida, pero el Sigma Internacional en lo que llevamos de año va subiendo un 9. ¿A mí qué me gusta? Pues a mí, como me gusta comprar barato y en rebajas, pues ahora mismo veo la valoración de Bailey Gifford con un menos 15% y claro, tenemos un diferencial del 35% entre el Paradigma Value, que yo creo que cualquier inversor debería tener el Paradigma Value en su cartera, pero comprado en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? A mi juicio, cuando el gestor pasa por una mala racha, no cuando el gestor pasa por una buena racha. Pero en cambio tenemos al Fan Smith con un menos 10% en el año, Bailey Gifford con un menos 15%, el Seilen con un menos 11%. Bueno, pues yo soy partidario de si tengo. Y luego, oyes, cuando esto se reajuste, porque en un momento dado el Paradigma Value pasará una época de menos rentabilidad y de ser menos 10 se convierte en un más 6 en el mismo año, pues a lo mejor en ese caso sí, cargo. Pero hoy por hoy haría un poco este símil, tener en cuenta una cosa. En el Bailey Gifford, solo con que termine el año, imaginaros que termina el año en un menos 3% de rentabilidad. Es que si le hemos comprado con un menos 15, nosotros como inversores estamos sacando un 12% en positivo. Y luego empezará a correr. Y cuando corra mucho y a largo plazo haya sacado un 10% de rentabilidad media, que nosotros hemos estado por encima de ese 10% de rentabilidad media, porque lo hemos comprado cuando está en negativo. Y eso es lo que un inversor debe hacer. No solo hacerlo igual que el fondo, sino a ser posible hacerlo mejor que el fondo, porque la mayor parte de los inversores hacen lo contrario. Tienen rentabilidades peores que el fondo a largo plazo, porque como norma general lo compran cuando sube mucho, se asustan y lo venden cuando baja mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que ir un poco haciendo lo contrario. Bueno, otras preguntas que me ha llegado a través de la plataforma de ebooks, dice lo siguiente. Gracias por el capítulo. Una pregunta para el consultorio. ¿Qué fondos recomiendas para exposición a francos suizos, un monetario, por ejemplo, en francos suizos? ¿O qué estrategia de inversión tendrías en cuenta este efecto divisas frente al euro del franco suizo? Si el WAL tiene una política monetaria donde la preservación de valor está mejor que en euros. Desde mi punto de vista, o yo por lo menos no soy partidario de invertir en otra moneda que no sea el euro. Si ya de por sí la inversión es complicada y tiene sus riesgos, si le incorporamos un riesgo adicional como puede ser la divisa, lo hacemos más complicado. Y obviamente la divisa en francos suizos, pues como dice el cliente, tiene una política de monetaria bastante prudente y hace que siempre se comporte favorablemente, pero ni con esas. Yo recuerdo, pues no sé si fue no sé si fue 2017, 2018, por esas épocas, incluso un poquito antes, estaba en una conferencia de Fidelity una mañana
y yo no sé por qué motivo, ni cómo ni por qué, el franco suizo se fue de 1,20 a 1,05, pero en una mañana. Algo inaudito. Entonces, bueno, pues ese tipo de sustos para un inversor que tenemos renta fija y tal, yo no me complicaría la vida, salvo que nuestra casuística, por lo que sea, nos permite invertir en francos suizos por nuestro trabajo, porque pensamos irnos a vivir a Suiza, porque vamos a comprarnos allí una vivienda, porque tenemos cierta casuística con el franco suizo que va a hacer que nuestra inversión sea en el franco suizo. Pero si soy un inversor español, que cobro en euros, que voy a comprar activos en euros o que voy a gastar en euros, etcétera, yo siempre a través del euro. Y si quiero comprar, conservar el capital, pues invierto en renta fija, en euros, no me complico mucho la vida y demás. Dicho esto, voy a decir dos fondos con buenas opciones de invertir en renta fija a corto plazo y en francos suizos, ¿vale? Que es un poco la petición del cliente. Vamos con el primero, que es el Pictet Short Term Money Market, francos suizos, ¿vale? Es un tipo monetario de ultra corto plazo, divisa francos, tiene una duración dentro de los bonos que hay por debajo del año, con lo cual es de lo más sólido. Si buscas bajo riesgo, bueno, tiene como objetivo preservar el capital y seguir el francos suizos, ideal si quieres algo tipo cuasi liquidez y en francos suizos, con el código ISIN LU 0135 487 659. Una segunda opción es el fondo de VS Lux Corporation Duración Bonfan. Es un poco más rentable y también tiene un poquito más de riesgo. Tiene una duración inferior a 3 años, el anterior era una duración inferior a un año, tiene una rentabilidad anualizada del 5% a 3 años. Bueno, es una muy buena opción si queremos algo más de yield, lo que viene a ser cupones en bonos, sin irnos a un excesivo largo plazo. Creo recordar que he dicho el código ISIN antes, pero si no, lo vuelvo a decir ahora por si acaso. LU 0155 95 16 75. Bueno, siguiente cuestión. Belén García, también me ha llegado a través de la plataforma iBooks. Muchas gracias por tu podcast. Tengo una duda, ya que llevo invirtiendo poco dinero, pero durante años en fondos a veces han subido 7, 11 o incluso 22%, pero siempre, de repente, bajan todos. Entonces nunca veo cómo se puede ganar dinero manteniéndolo. Los fondos que han sido algo constantes he ganado un 2% en 5 años. Así que la verdad no entiendo cómo ganar y lo del interés compuesto tampoco, ya que cualquier bajada es importante. Y si se necesita en el momento que es bajo. Si se necesita en el momento que es bajo, ahí tienes un problema gordo. Pero aquí lo que debemos de hacer es, primero, tener paciencia. Segundo, si tenemos un objetivo a largo plazo, obviamente invertir en renta variable. Si lo dejas más de 5 años, esto que comentas ya no te debería de pasar. Y obviamente siempre vas a tener periodos en el cual llevas el fondo 3 años, te va ganando un 30 y de repente esas ganancias del 30 se te convierten en un 8. Pero lo que tienes que hacer, por lo menos es lo que yo hago, obviamente con mi dinero, no con el dinero de los clientes, que lo miro más. No mirarlo. Sabes que cuando está cayendo, tu cartera va a caer. Con lo cual, pues lo que hago en ese momento es... ¿Puedo rascar de algún sitio dinero que tengo por ahí que no estoy utilizando, que tengo más saldo en cuenta de la cuenta o que tengo dinero en un monetario, Pues en ese caso, como veo que ha bajado y tal, pues lo meto en renta variable. Pero obviamente casi el consejo es, oye, cuando el mercado haya caído, no lo mires mucho. Y cuando el mercado ha subido, pues míralo un poquito para darte una alegría psicológica y saber que tu inversión va bien. Pero obviamente, si lo dejas más de 5 años, como decía, esto ya no debería de pasar. Y vemos los ejemplos de siempre, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y sobre todo lo pongamos en contexto. El fondo Bestinfond de la gestora Bestinver ha multiplicado por 30 desde el año 1992. Es decir, en 30 años nuestra inversión ha multiplicado por 30. No sé la edad que tendrá Belén, pero puedes irte y decir, oye, si tienes cierta edad, a lo mejor resulta que en el año 1990 tus padres o incluso tú compraron un inmueble. ¿Ese inmueble hoy en día vale 30 veces más? Probablemente no.
pues lo tienes que ver de esta manera. Pero claro, han pasado 30 años. Vale, si algunos ejemplos más que siempre comento aquí, el fondo Fan Smith desde el año 2011 ha multiplicado por 6. Y en cambio, en los últimos 5 años solo ha subido un 10%. Bueno, pues es un buen momento ahora de ver que el Fan Smith a lo mejor nos está dando un punto de entrada importante. Lo mismo, Baillie Gifford desde el año 2005 ha multiplicado nuestra inversión por 36. Volvemos a hacernos la pregunta. ¿Hemos comprado un activo inmobiliario que en 20 años nos haya subido 36 veces? Yo creo que no. Entonces quizás esa sea la respuesta, pero obviamente el fondo Baillie Gifford es uno de los fondos más volátiles que hay en el mercado. De hecho, en el año 2022 cayó un 40%. Desde entonces no se ha recuperado. Es decir, hay que tener paciencia con este tipo, sobre todo el Baillie Gifford, el Westin Fund y el Fan Smith no son tan volátiles, pero muchas veces, pues para presumir, pues hay que sufrir y hay que pasar por periodos de turbulencias. Pero si dejas tu inversión tranquila y a muy largo plazo, vas a tener una rentabilidad. Lo mismo, el Baillie Gifford desde el año 2021 no ha tenido rentabilidad. Ya vamos por 5 años. Bueno, más ejemplos. Calmiñat Candestimont desde el año 1990, lo mismo, ha multiplicado por 34 nuestra inversión. Está más que bien. Bueno, y consejos, pues tienes que dejar la inversión todo el tiempo que puedas, tienes que mirarlo lo menos posible y en cualquier caso, siempre cuando suba, nunca ni lo mires cuando que lo veas en mínimos y vas a tener épocas de baja rentabilidad. Pero si eres capaz de mantener la inversión 10 años, tienes que estar convencida de que vas a ganar dinero. Y la pregunta es ¿cuánto? No sabemos decirlo, pero si lo haces con un buen fondo de los que hemos comentado anteriormente o de los que hablo aquí como favoritos en el podcast, los resultados tendrían que ser buenos tirando a muy buenos. Y lo que no debes, un poco por tu pregunta que ya conlleva, quiero decir, esa cierta incertidumbre no es de convertirte en un turista de la inversión. Es mejor invertir menos cantidad y dejarla a muy largo plazo que mucho capital y que te genere intranquilidad, pérdidas de sueño, inseguridad, etc. Te tiene que generar seguridad, no inseguridad. Incluso decir, sí, estoy seguro porque estoy invirtiendo en renta variable en un buen fondo y sé que me resultados a largo plazo, mínimo voy a batir a la inflación, lo normal es que tenga mucho más dinero, ¿vale? Entonces, y para que te genere seguridad tienes que estar muy convencida de que estás haciendo lo correcto y que este camino es el correcto. Pues leer libros, conferencias de gestores, podcasts como este, otros similares, en el cual tengas un convencimiento alto que las épocas de baja rentabilidad son épocas en las que en un momento dado lo que habría que hacer es incrementar si tenemos, porque muchas veces el mayor riesgo no es el mercado, el mayor riesgo es el propio inversor, que muchas veces lo que deberíamos de hacer es que se nos prohibiera mirar la cartera constantemente. Y eso sería un buen síntoma de que vamos a tener mejores resultados a largo plazo, porque en muchas ocasiones se ha comprobado de manera fehaciente que los mejores inversores de la historia son los muertos. Es decir, alguien que se muere, que los herederos no se dieron cuenta hasta después de muchos años que el fallecido tenía una inversión y de repente pues le llega cierta carta de cierto sitio y tal. Anda, pero sí, aquí han pasado un montón de años y tenía esta inversión. Y esa inversión ha resultado ser fantástica. Y muchas veces tenemos que saber y controlar que invertir tiene mucho más de emocional que de racional. Y es decir, las inversiones, las emociones cumplen un papel muy importante que debemos de saber gestionar adecuadamente. Bueno, pues sin más hemos terminado con el capítulo de
de esta semana. Como siempre, recordaros y agradeceros que si os gusta el episodio, pues os agradecería muchísimo que le deis un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.